Si tus acciones inspiran a otros a soñar, aprender o hacer más y ser mejores, eres un líder. Hola a todos, esto es Coaspae Cast, un espacio que la cooperativa Coaspae de RL ofrece a todos sus asociados y a todos nuestros amigos que desean escuchar pues este espacio súper bonito y platicar pues sobre diferentes temas relacionados de nuestra vida cotidiana y sobre el cooperativismo. Este día en nuestro espacio de conocimientos que transforman, hoy tenemos a la invitada, la licenciada Alicia Castro. Ella es licenciada en Administración de Empresas. Licenciada, buenos días, bienvenida. Buenos días, Robert. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre temas bastante importantes, ¿verdad?, para la vida personal y para las empresas. Así que gracias por sintonizarnos. Gracias, Liz. Gracias a usted por hacer el espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama cómo cuidar tus finanzas. Es un tema que creo que a todos nos va a encantar, pues, porque acá en la cooperativa Coaspae RL, pues, se trata de ver este tema como algo importante y fundamental como parte de la educación para todos nuestros asociados. Lick, pero para comenzar me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Primero que queremos conocer a la licenciada Alicia Castro, pues licenciada en Administración de Empresas, que nos cuente un poquito, y en eso quiero decirle en qué momento de su carrera profesional usted decidió estudiar o dedicarse a esto de la administración de empresas y las finanzas personales, y cómo consiguió, dijo usted, o entendió, dijo, esta es mi vocación en esto de la administración de empresas. Cuéntenos. Pues remontando años atrás, ¿verdad? Hace años, yo estaba muy pequeña cuando mi mamá emprendió un negocio. Entonces era una tienda que prácticamente era un mini súper. Entonces desde muy pequeña ella nos llevaba, ¿verdad? Y ahí fui conociendo cómo se hacían las compras, atención. Entonces ahí me fue gustando. Era un negocio relativamente pequeño, pero no llevaba ni contabilidad formal, sino que ella en un librito. No sé si te has fijado que hay muchos microempresarios que utilizan su librito y van ingresos y gastos. Pues así ella, ¿verdad? Entonces, desde muy pequeña, después de salir del colegio, ella nos llevaba su negocio. Entonces, yo fui creciendo, ¿verdad? En ese entorno. Exactamente. Entonces, ya cuando salí de bachiller, entonces, en el colegio pues siempre nos apoyan dándonos unas guías de qué podemos estudiar. Entonces, a mí ya tenía esa espinita ahí, ¿verdad?, de los negocios. Me encantaba la parte de análisis, así que me incliné por la administración de empresas y me encantó y no me arrepiento. De verdad que es una carrera muy interesante, Lick, y creo que de las muy pocas conocidas, llamémosle así, pues porque a veces yo en lo personal, como en 3 ocasiones he conocido personas dedicadas a la administración de empresas, y a veces pasa que uno dice, bueno, administrar empresas, pero ¿y qué hago con eso? Y a veces no profundizamos realmente lo que es, pues. Usted acaba de decir algo tan nato que sucede, pues en el caso de su mamá. Bien. Y que desde ahí pues lo aprendió, y qué bonito conocer eso, Lick, pero también ¿cuál es ese principio básico que rige su propia administración financiera? Y ¿qué considera que nadie debería de ignorar? Dentro de esta experiencia, dentro de lo que usted es, empecemos ya a entrar en este tema y coméntanos un poquito sobre esto. Dentro de la administración hay una metodología diferente, cada país tiene su propia metodología, pero para mí lo esencial es la planificación, ¿verdad? La planeación. Ahí tú decides qué es lo que vas a hacer, tus objetivos, tus metas, tus planes de acción, y atas todos los cabos sueltos. O sea, tú prevés si en el futuro vas a tener alguna dificultad y cómo vas a afrontar esa dificultad. Entonces, para mí es lo esencial. Pueden haber seguimientos, controles que también son bastante básicos, la ejecución, pero para mí la parte fundamental y que un administrador debe destinar la mayor parte de su tiempo es el pensar, en planear, en decidir qué va mi negocio, hacia dónde lo quiero proyectar, hacia dónde me voy a dirigir. Entonces, para mí la planeación es lo fundamental. Lick, y dentro de ello usted ya toca como ese tema de planificar, de organizarse como tal. Dentro de ello usted puede decirnos cuáles son como esos 3 pilares o 3 pilares fundamentales que debe tener toda empresa.
porque a veces sucede de que yo como persona natural, llamémosle así, queremos empezar un negocio, queremos empezar una empresa. Cuéntenos cuáles son esos 3 pilares fundamentales que toda empresa debe tener para llevar a un éxito su empresa. Si toda empresa, lo básico es la misión, la visión y los valores. En la misión, yo ahí veo qué es lo que quiero hacer. Si nací para ser doctor, si nací para ser administrador, ingeniero, costurera, ¿verdad? Ese es lo que yo deseo hacer. La visión es la aspiración, ¿verdad? Yo quiero ser el mejor administrador de mi ciudad, de mi país, el mejor cirujano, la mejor costurera. Es la aspiración que yo tengo en el futuro. Y los valores es fundamental porque es lo que me hace dormir tranquilo, ¿verdad? Si yo tengo mi negocio y lo guío bajo principios éticos, entonces duermo tranquilo porque yo sé que mi negocio va a crecer y va a crecer ayudando a la gente, administrando con ética, ¿verdad? Entonces esos son para mí lo fundamental. ¿Verdad? Entonces, dentro de los principios éticos están muchos, está la responsabilidad, la transparencia, trabajar con honestidad, ¿verdad? Entonces nosotros de todos los principios éticos elegimos como 5 o 6, bajo los cuales vamos a regir nuestra empresa. Entonces sobre eso tenemos que ir trabajando, ¿verdad? No desviarnos de ahí, porque eso, como te dije, es lo que nos va a dar como ese sentimiento, esa conciencia de tranquilidad, de paz, que yo lo que hago lo estoy haciendo bien. Y eso al final se va a retornar en bendiciones, ¿verdad? Okay. Yo también soy muy religiosa, entonces yo digo, bueno, mi negocio va a crecer y va a crecer para bien, para ayudar, a los demás. Sí, y es algo importante, pues, mantener en cuenta, primero la fe, como usted lo dijo, pero aparte de la fe, pedir quizás sabiduría, pues, para poder tener una muy buena administración, como usted lo menciona. Link, y dentro de esto, a veces uno como empresario, pues, se da cuenta que también para tener un mejor impulso o mejor crecimiento empresarial, y uno cuando está comenzando, pues uno tiene como los recursos suficientes para hacerlo. Y uno como microempresario, uno recurre a obtener algún crédito, que en este mundo cooperativista pues se habla mucho de este tema financiero. Y dentro de ello quiero preguntarle, ¿cómo sabe o cómo sé yo como microempresario cuál es el momento adecuado para solicitar un crédito? ¿En qué momento yo digo, ok, necesito un crédito para qué? ¿Para comprar una nueva flota de vehículos? ¿Para comprar qué en mi negocio de comida, una nueva cocina? ¿O en qué momento yo digo, ok, necesito solicitar un crédito? ¿Y en qué momento también ese crédito se convierte en una herramienta y de impulso en el lugar, en vez de ser algo de una carga, pues un impulso que diga, no, que se vea más bonito mi negocio y voy a comprar, quizás no es necesario? ¿Cómo sé yo como microempresario en qué momento es correcto solicitar un crédito? La mayoría de las empresas hacen sus estados financieros por exigencia de pago de impuestos. Pero yo lo veo, los estados financieros, como una herramienta básica para la toma de decisiones. No es necesario tener un balance bastante estructurado, pero por lo menos los conocimientos básicos de cómo elaborar un balance, un estado de resultado, un flujo de caja. Entonces, si tú tienes estas herramientas, tú puedes proyectarte y decir qué recursos son con los que tengo. Entonces, ahí vas viendo las necesidades que la empresa tiene de capital de trabajo, de inversión, o si te quieres expandir a otros países, quieres abrir otras sucursales. Entonces tú tienes estas herramientas y te proyectas, entonces tú vas viendo tus necesidades, digamos, si son de capital de trabajo, yo puedo optar por recursos de bancos, cooperativas que dan créditos a corto plazo. Si es para inversión, también hay instituciones que dan, ¿verdad?, fondos para poder construir, para poder expandirte, y ya son más a largo plazo. Pero todo se basa en el histórico,
¿verdad? Ahora, si es un negocio nuevo, que tú no tienes algo histórico, entonces ahí te puedes aliar investigando cómo está la industria. Entonces, si tú te dedicas, digamos, pones un car wash, entonces tú ves cuál es la tendencia de los car wash, investigas un poco cómo está el mercado, entonces ahí vas haciendo tus proyecciones y ves qué recursos propios. Por eso es importante también el ahorro, ¿verdad? Porque es cierto, las instituciones financieras te prestan, pero ahí te piden cierto capital inicial. Entonces es importante que como empresarios preveamos y estemos como ahorrando mensualmente para que cuando se llegue ese tiempo, entonces ya tengamos nosotros ese capital semilla. Entonces, y así combinas tus recursos propios con recursos externos, ¿verdad? Porque toda institución financiera te pide cierto porcentaje de contribución, ¿verdad? Porque no se van a jugar el 100% de prestarte, sino que te van a medir tu capacidad de pago. Entonces, por eso es importante balancear, ¿ok? Empiezo a ahorrar para que en cierto tiempo yo pueda solicitar el crédito y ya con eso, pues, poder echar mano a esos objetivos que tú has trazado. Así es, interesante, Lic. Podemos decir de que realmente hay una palabra clave que usted ha dicho, pues es que tener claro, pues tener la claridad de lo que estamos haciendo y una muy buena administración como tal. Sí, y lo que tú decías, el crecimiento se va a ver en la medida que tú sepas utilizar bien ese crédito. ¿Por qué? Porque hay instituciones que utilizan el crédito, pero no para aumentar tus ingresos, no para reducir tus gastos. Entonces, eso es lo peor, ¿verdad? Si tú quieres un crecimiento sostenido en tu empresa, entonces tienes que utilizar esos fondos para aumentar tu fuente de ingresos o la fuente actual, pues fortalecerla o reducir tus gastos. Pero por así no se vuelve una carga, porque si no estás pagando un crédito y tú sientes que esa es una carga, porque no aumentas tus ingresos, entonces en ocasiones hasta puedes tener alguna dificultad para pagar, ¿verdad? Entonces tu crecimiento tiene que estar basado en que esos créditos van a ser utilizados para la diversificación de tus ingresos. O reducción de tus gastos. Ahí tú tienes que priorizar. Tienes una lista de gastos, entonces tú priorizas. Entonces vas viendo dónde es más factible la utilización de ese crédito. También suele pasar, usted ya dijo, pues partes fundamentales, pilares fundamentales que debemos tener, pero a veces sucede de que también como empresario, microempresario, nos inquieta a veces cuando ya obtenemos un crédito y no tenemos ese buen manejo, pues ¿cómo podemos hacerle también para dormir tranquilos? Llamémosle así, para dormir tranquilos, para no estar con ese pensar y cómo realmente poder hacer crecer nuestras metas con el apoyo de una cooperativa. Hablemos, ya que estamos como cooperativa también acá en Coaspa RL, a veces las cooperativas son más flexibles, llamémosle así, para poder obtener un crédito, pero ¿cómo también puedo hacer yo para no hacer aquello de estar, podemos decirle así, debiendo, sino que teniendo esa administración efectiva de mi dinero y poder hacer mis pagos al día? Porque eso es importante también, tener pagos al día en su crédito y más que todo por un buen récord crediticio. Exactamente. Es hacer una lista de gastos. En las empresas es más fácil, ¿verdad? Porque tienes tu contador, o si no tienes contador, pues tú vas viendo qué gastos y hay que priorizar, ¿verdad? Si tú priorizas, entonces te evitas estos gastos hormigas. ¿A qué me refiero con gastos hormigas? Que surgió al día algo, gastos innecesarios, entonces eso me van comiendo mi presupuesto. ¿Y qué pasa al final? Que cuando disminuye mi capacidad de pago, entonces voy quedando mal con los créditos. Y eso a la vez hace que no se duerma tranquilo, ¿verdad? Porque no vas a estar ahí con el día a día y viene el cobrador, pero ahí no tienes con qué pagar.
Entonces esa intranquilidad tú la puedes evitar. Uno es priorizando tus gastos y llevando ese presupuesto como bien, como exigirte, ¿verdad? Ok, estos son mis gastos y de ahí, si me salgo de ahí, pues voy priorizando. Y lo otro es viendo cómo tu fuente de ingresos la diversificas. Porque si tú solo dependes de un solo ingreso, entonces puede ser de que tengas algún problema con esta fuente de ingresos y ya no hayas con qué pagar. ¿Verdad? Te pongo un ejemplo. Digamos, un médico que se estanque y que no vea los avances tecnológicos, entonces mucha gente a lo mejor va a dejar de visitarle y se va a ir a la competencia. ¿Verdad? Entonces tú tienes que ver cómo estudias, como que ves otras opciones de ir mejorando esa fuente de ingresos. Entonces eso hace de que tu capacidad de pago nunca se desmejore, más bien cada vez vas teniendo más capacidad de pago y en la medida que vas creciendo, las instituciones financieras también te van permitiendo créditos más accesibles, tasas de interés más bajas. Digamos, en las cooperativas hay una flexibilidad mejor que la banca. Entonces eso te permite adquirir créditos a largo o corto plazo y que puedas realizar tus proyectos. Pero también, si te ha ido bien, es necesario que tengas esa cultura de ahorro. Entonces hay diferentes planes de ahorro. A corto o largo plazo, entonces puedes programar con un ahorro programado que te evita, o un depósito a plazo en donde te evita estar sacando, ¿verdad?, de esos ahorros. Y a lo mejor en un futuro ya no tengas necesidad de adquirir un crédito. ¿Por qué? Porque tienes los fondos necesarios en un depósito a plazo, en una cuenta de ahorro programado, ¿verdad? Pero eso es ya cuando la empresa va creciendo, que ya tenga estabilidad. Cuando va iniciando, sí, a fuerza, pues es necesario pedir créditos. Pero cuidar el crédito es lo más importante, ¿verdad? Porque te quiero comentar que para las instituciones financieras, que yo he estado en varias instituciones donde se dan créditos, entonces lo básico es la capacidad de pago, el récord crediticio y la garantía, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Entonces, si tú vas priorizando, ¿qué está en el empresario? Cuidar su capacidad de pago y su récord crediticio. La garantía, pues en la medida que vas adquiriendo bienes, pues tiene mayor respaldo para que la banca te preste. ¿Verdad? Si no, pues hay otras opciones de cooperativistas que ayudan, digamos, a los que van iniciando, ¿verdad?, con el capital semilla. Pero lo importante es eso, tener tus ahorros, cuidar tus gastos y ver la diversificación de tus ingresos. ¿Cómo puedo hacer crecer y mantener mi presupuesto? ¿Cómo puedo crear, mejor dicho, ese presupuesto y no sentirme limitado también? Porque a veces sucede que digo, bueno, que tengo el presupuesto y a veces me limito mucho. Entonces, ¿cómo poder equilibrar estos gastos en mi hogar? Sí, el presupuesto son ingresos y gastos. Entonces, para empezar, tienes que hacer un buen presupuesto. Porque muchas veces yo digo, gano $1,000 y pongo que $1,000 me entran. Y no, $1,000 ahí me descuentan la renta, la AFP, pero ahí sí tengo otros descuentos de ley o de la empresa. Entonces, primero tienes que ver, ok, de los $1,000, ¿cuánto es lo que me queda? Y de esto, ¿cuánto es lo que voy a destinar para mis gastos? Y también ser muy reales con los gastos, porque muchas veces tú decías, vivienda, cuánto gasto en comida, en ropa, pero se te olvidaron otros gastos. Entonces ya cuando empiezan a surgir en el lapso del mes, oye, eso no lo presupuesté y lo utilicé para otras cosas. Entonces, si tienes un presupuesto, detalla lo más que se pueda, verá tus gastos, tus ingresos y ver de qué forma. Esta es una disciplina, ¿verdad? De ver de que no te salgas de ese presupuesto. Ahora, dentro del presupuesto puedes destinar también para diversión,
pero ser también consciente, ¿verdad? Para ese equilibrio. Sí, porque puedes decir, ok, voy a destinar esta parte para ir al cine, para ir, en cierta parte por eso trabajas, ¿verdad? Porque dice, me voy a dar el gustito, ¿verdad? De fin de mes. Pero ser consciente también que no vas a gastar todo tu sueldo en irte de viaje, ¿verdad? En gastar en ropa, sino que ir priorizando. Tengo estos gastos prioritarios, pero también tengo que destinar cierta parte al ahorro. Pero entonces eso es lo importante, ir equilibrando ese ingreso para que tú puedas destinar una parte a tus gastos y otra parte de esos gastos que de vez en cuando te puedes dar, ¿verdad? Pero que no sea de todos los días, era lo que yo te mencionaba anteriormente. Si tienes gastos hormiga, eso te come el presupuesto, digamos el churrito o la empanada de la tarde, ¿verdad? Hoy, mañana otra que cosa, la torta, y entonces después la tostada, ¿verdad? Y de repente entonces, ya es un gasto bastante fuerte. Sí, y que al final también desmejoras otras cosas, desmejoras tu salud, ¿verdad? Entonces después necesitas más medicamentos para porque te enfermaste. Entonces, ir manteniendo el equilibrio y como te digo, una disciplina y una conciencia de que tienes que tener también que el ahorro es bastante importante, porque tú llegas a cierta edad en donde ya no puedes ahorrar, en donde las pensiones no te van a dar como cubrir todos tus gastos básicos. Entonces es necesario que ahorres para que después, más adelante, puedas vivir tranquilo. Y también enseñarles a tu familia, ¿verdad? Si tu esposo o tu esposa no están acostumbrados, entonces ir enseñándole a los niños también, ¿verdad? Eso desde pequeños, irles enseñando esa cultura. Y a eso iba a llegar mi siguiente pregunta, licenciada, sobre ya enfocado como padre de familia, yo como papá, yo como mamá, ¿cómo puedo también educar a mis hijos? Pues educar para que ellos lleven esta cultura financiera, esta cultura del ahorro, de una buena administración, pero a la vez cómo educarlos, pero que tampoco genere esa ansiedad en ellos o esas preocupaciones, pues porque a veces sucede también que cuando administramos, tenemos la administración, pero generamos también como esa ansiedad, que bueno, y tal vez me quiero dar mi gusto, no, pero me va a hacer falta y todo eso, y cómo no transmitir eso también a los hijos. ¿Cómo puedo también yo educar a mis hijos para que tengan una buena educación financiera, un buen conocimiento en cuestión de administración? Cuando con los hijos, entre más pequeños empieces a enseñarles, mucho que mejor. ¿Verdad? Hay que enseñarle a los niños lo que es la disciplina, la paciencia, porque eso se requiere paciencia, y el buen ejemplo. Porque si el niño chiquito tú le enseñas, pero ves que a su papá o a su mamá que gastan a lo loco, entonces ¿cómo les estás enseñando que tienen que ahorrar? Entonces yo le enseñé a mi hija con las alcancías y veo que aquí tenemos una, sí, ok. ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, vamos a empezar a ahorrar y le compras a tu hijo una alcancía. Es preferible comprarle 2 o 3. ¿Por qué? Porque cada alcancía tiene que tener un propósito. Entonces tú le enseñas al niño que una va a ser para el ahorro, la otra alcancía para el gasto y en la otra alcancía le puede decir que es para compartir. Entonces, lo mejor es que sean transparentes, porque el niño cuando va viendo que sus ahorros van creciendo es más la satisfacción, ¿verdad? Ahora tienes que enseñarle al niño también que tú no le puedes dar todo en la vida, ¿verdad? Eso es malo, eso es incorrecto, darle todo a los hijos, porque algún día tú vas a faltar, entonces los niños no se van a poder desenvolver, tú tienes que crear esa independencia en ellos. Entonces tú les puedes asignar un fondo pequeño, como el niño está pequeño, tú le puedes decir, mira, te voy a dar $10, de esos $10 lo vamos a ahorrar, esto va a ser para tus gastos y puedes destinar una parte para compartir. Entonces tú les asignas $10, puede ser 5 para el ahorro y priorizar, tú le vas enseñando desde pequeño qué gastos hay que priorizar y que el dinero tiene limitaciones, ¿verdad? Entonces ese dinero tú no lo puedes despilfarrar
porque después te va a hacer falta. Entonces tú desde pequeño le puedes decir, tienes $10, te acabaste $10 solo para gasto, entonces yo no te voy a dar más, el dinero tiene una limitación. Entonces tú tienes que destinar y ser constante. Después, cuando más adelante el niño crece, tú le puedes ya abrir unas cuentas de ahorro. Igual, cada cuenta con un propósito diferente. Verá, ya a medida que va creciendo, puede ser que para la universidad, para ir comprando ya, previendo una compra de la casa, verá diferentes propósitos. Pueden ser a corto, a largo plazo. Pero entonces hay varias instituciones ahora que te ayudan a ahorrar y a que no saques el dinero, porque puede ser de que si tú lo tienes en una cuenta de ahorro normal, una cuenta de ahorro a la vista, entonces ¿qué pasa? Me gustó los zapatos, fui al almacén y me encantaron 3 pares de zapatos, entonces lo primero que haces es ir a sacar el dinero al banco, entonces no tenerlo tan disponible. Entonces, de tener tus cuentas de ahorro, pero a largo plazo, eso las instituciones financieras tienen sus programas de ahorro y te pueden ayudar. Entonces, eso es lo mejor. Y enseñarle a los chiquitos que el ahorro es importante, desde pequeños. Igual, a los jóvenes, tú tienes que hacerles conciencia que algún día tú vas a faltar y que ellos tienen que desenvolverse por sí solos, que van a llegar a viejos y que uno no quiere llegar a viejo y ser una carga para la familia, ¿verdad? Entonces es necesario ahorrar. Ahorita que yo he visto, estoy en la parte de las reestructuras, he visto mucha gente que está jubilándose y que sus ingresos eran de $1,500. ¿Y qué pasa ahora con la pensión? Han llegado a ingresos hasta de $400, $500. Así que estas personas se ven con falta de capacidad de pago porque están sobreendeudadas. Entonces, eso es lo que desde pequeño, desde jóvenes, tienes que empezarle a enseñar que vas a llegar a viejo. Entonces, que necesitas ahorrar para cuando llegues no ser una carga y tú te puedas desenvolver. Llega una enfermedad, una emergencia y tú tienes esos fondos para poder cubrir esa necesidad, esa emergencia en ese momento. Porque lastimosamente, cuando tú llegas a cierta edad, los bancos no te prestan. Pero tú llegas a 70 años y ya las instituciones financieras te dicen no es sujeto de crédito. Pero no es porque la institución no quiera, sino que es porque hay una póliza de seguro que ya no te cubre. Entonces tienes que ver de ahorrar. Pero entonces esa conciencia tiene que hacerles, a lo mejor el niño no te vaya a comprender, cuando es más pequeño te va a comprender, cuando sea viejo, ¿verdad? No te va a comprender, pero el método de la alcancía y de decir, sí, es un paso. Que si quiero un juguete, mira, yo no te lo puedo comprar, pero ahorremos y a fin de año te lo vas a poder comprar tú solo, claro. ¿Verdad? Entonces, con cositas tan sencillas, tú le puedes enseñar al niño, ya cuando llegue a joven o adulto, usted ya tiene esa disciplina, y es un buen método de empezar desde joven. Y ya que usted menciona la juventud, eso iba mi siguiente pregunta. Y usted ya mencionaba, pero a veces nosotros como jóvenes somos muy impulsivos, muy de que vemos unos buenos zapatos, o hablaba con un compañero del trabajo hace un rato y decía, bueno, mira, yo quiero el iPhone tal, el Pro Max 17, ¿y cuánto vale? Tanto. Y a veces uno dice, bueno, tal vez tengo el dinero y me lo voy a comprar, y gastando a veces hasta $1,000 o $500 en un buen celular. Pero usted acaba de decir una palabra clave, no pensamos en el futuro, en que vamos a llegar a ser adultos, en el que vamos a ser unos ancianitos, y quizás ese dinero que estamos gastando ahora en nuestra juventud nos haga falta. Y sucede mucho en los jóvenes, pues porque a veces los jóvenes tenemos la vida, la rutina de que, hoy es viernes, vamos a salir, hoy es sábado, vamos a comer, vamos a vagar. Y está bien ciertos gustos como juventud, vivir la juventud, pero es importante pues tener metas claras pues, y metas a futuro. Entonces, ¿cómo podemos evitarle? ¿Cómo yo como joven puedo evitar tener estas compras emocionales, compulsivas o consumistas, vémosle así, de que la oferta, tal cosa, y que a veces al final no son tan ofertas
y ese dinero nos va a hacer falta. ¿Cómo yo puedo equilibrar esto o cómo puedo mantenerlo en mis finanzas como joven? Pues como joven que la mayoría somos jóvenes estudiantes o jóvenes que tenemos un empleo y estudiamos, y a veces pasa también que decimos, uy, no me alcanza para la universidad, dicen, pero ¿cómo tener en cuenta esto? No sé si tú has oído cuando uno dice, si cuando me muera no me voy a llevar nada, ¿verdad? Sí, tal cual, es cierto. Hay diferentes mentalidades. Hay alguien que tiene sus ingresos y ahorra, pero hay otra gente de que consume. Esa es la diferencia entre, llamémosle, países desarrollados a países no tan desarrollados, ¿verdad? Que vivimos del consumismo. Entonces, eso es lo que tenemos que ir evitando, ¿verdad? Consumir menos y ahorrar más. Ahora, lo de las emociones, tú no puedes atar una emoción a ir de compras, digamos. Yo me siento triste, voy a ir de compras. Me siento alegre, voy a ir de compras. ¿Verdad? El día amaneció nostálgico, voy a ir de compras. Entonces, evitar eso, ¿verdad? Que relacionar el sentimiento a ir de compras, porque si no, cada vez que fluctúa de que estás alegre, triste, entonces eso va sacrificando tu bolsillo. Lo otro es las notificaciones. Tú tienes notificaciones de redes de toda la, digamos, de telefonía, de comida rápida. Entonces, ir como eliminando eso, ¿verdad? Para que no sea una tentación que te diga, mira el último modelo del celular, ¿verdad? Entonces, evita eso, porque evitamos la tentación de gastar más. Lo otro, estaba viendo en una publicación hace poco que cuando compres, evita comprar en el momento, sino que espera de 2 o 3 días, ¿verdad? Tú si haces compras en línea, antes de darle a aceptar, que ya lo has puesto en el carrito, antes de darle a aceptar, espera 2 o 3 días y puede ser y piensa, ¿es un gasto necesario? ¿Verdad? Me va a ayudar, porque a veces compras algo que ya no lo vuelves a utilizar, lo utilizas una vez y lo dejas de utilizar. O puede surgir también de que a los días salga alguna oferta, el mismo producto y a menos precio. Entonces tú te evitas comprar gastos innecesarios y gastos caros. Entonces eso es lo mejor, y hacer una lista de tus gastos, de prioridades. Entonces tú tratas de encajar en esa lista. Entonces eso quizás son los consejos más prácticos que te pueda dar. Perfecto. Bueno, Eli, para ya casi ir finalizando, mi pregunta, quiero hacerle una última pregunta, siempre en torno a todo esto que hemos platicado, que ha estado muy interesante, de verdad que mucho en lo personal me está educando pues financieramente, y creo que lo va a suceder también con quienes nos estén viendo, nos estén escuchando. Para ir cerrando, Eli, me gustaría conocer un método sencillo que usted nos sugiera para separar entre estas cuentas y proyectar un crecimiento real, un crecimiento no solamente, llamémosle así, ficticio, pues, porque a veces sucede que creemos que vamos bien y ya a la hora de las horas pues no vamos bien que digamos. ¿Cómo podemos crear con base a la realidad también nuestros proyectos y nuestras finanzas y nuestra administración como tal? Tú puedes proyectarte tus ingresos entre un 10 a un 20% para el ahorro. Si todavía no has llegado a eso, pues empieza desde ya. ¿Verdad? Entonces empiezas que el 50% de tus ingresos tienen que ser para tus gastos de vida, el 10% para tu formación, porque es importante, otro 10% para invertir, el otro 10% para el ahorro y 10% puede ser para donaciones. Si tú ya cubriste alguna de estas necesidades, pues puedes destinar un poco más para el ahorro, ¿verdad? Entonces eso es lo importante, mantener como cierta estructura, tomando en cuenta el ahorro y tu presupuesto, ¿verdad? Lo que ya hablamos, priorizar gastos y ver cómo vas incrementando tus ingresos. Hay ahorros también que automáticamente te lo descuentan de tu sueldo, entonces
eso es lo mejor. Si has destinado 20% para el ahorro, que automáticamente te lo descuente y se deposite en la cuenta de ahorro. Así tú ya no cuentas con ese dinero, ¿verdad? Entonces ya sabes que ya se depositó para ahorrar. Entonces eso es lo mejor, llevar tu presupuesto y mantener una estructura en donde te permita entre un 10 a un 20% de ahorro. Y ya vas a ver, me vas a estar, cuando seas viejito me vas a recordar. Sí. Sobre esto, ¿verdad? Bueno, es importante la verdad, una buena administración. Creo que en resumen es eso, ¿verdad? Una muy buena administración de las finanzas. Disciplina, paciencia. Disciplina y paciencia, ¿ok? Son palabras clave que hoy nos llevamos. Licenciada, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos este día y platicar sobre este tema muy importante de cómo cuidar nuestras finanzas. Y bueno, a todos los que nos han escuchado, pues creo que les ha gustado también este espacio que hemos obtenido este día. Así que muchas gracias, licenciada. No, gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Espero volver a traer otro tema interesante también. Claro que sí, usted es bienvenida acá en Coaspae Cata. Así que muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Recuerden, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Coaspae de RL. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y también recuerden que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Pueden obtener mayor información, encontrar el QR en nuestra página de Facebook. Y también este podcast lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube como Coaspae RL o escucharlo en nuestra cuenta de Spotify. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.